La LDL. O sea, las dos transportan colesterol, pero las LDL ¿hacia dónde se mueven? Hacia los tejidos. Mientras que las HDL se mueven al hígado, de los tejidos al hígado. Correcto. Dentro de lo que es la estructura de las lipoproteínas, ¿dónde vamos a encontrar al colesterol? En la capa. En la capa externa lo vamos a encontrar como colesterol libre y también lo vamos a encontrar en algún otro lugar. Como colesterol esterificado o ésteres del colesterol en lo que es el núcleo hidrofóbico de las lipoproteínas. Dijimos nosotros también ayer que era muy importante la recaptura de los remanentes por parte del hígado porque para de alguna manera que el hígado pueda regular los niveles de estos lípidos y dijimos también que para otra cosa, para que el hígado pueda excretar lo que es el exceso de colesterol, porque ya vimos que no había otra manera que no fuera a través de lo que es la bilis en el hígado, la excreción del colesterol. Entonces vamos a ver hoy todo lo que tiene que ver con la estructura del colesterol, cómo se sintetiza el colesterol y cómo se excreta el colesterol. Sí, bueno, el colesterol primeramente se encuentra en los tejidos y plasmas y por supuesto se puede encontrar como colesterol libre o combinado con Yo les comentaba que también es parte de las membranas. ¿Qué le confiere el colesterol a las membranas? ¿Tienen idea? Cuando ustedes vieron en fisiología el modelo del mosaico fluido, que no sé si lo hayan visto, acerca de la estructura de las membranas, ¿no? ¿Sí lo vieron o no? Sí. Nosotros decimos que la membrana es un mosaico fluido. ¿Ese fluido qué significa? ¿Libre? Que es una estructura que tiene movimiento, o sea, no es una estructura rígida, sino que tiene movimiento ella en su propia estructura y permite entonces que otras moléculas también se muevan dentro o a través de la membrana, por diferentes sistemas que ustedes también ya vieron. Ahora, para nosotros mantener esa fluidez, vamos a necesitar un equilibrio entre dos cosas: fosfolípidos y colesterol. Los fosfolípidos básicamente lo que confieren es fluidez. ¿Por qué? Porque las dos colas de los fosfolípidos, y eso ustedes lo vieron, podían moverse. Y eso le confiere fluidez a la membrana. Mientras que el colesterol, si te regresas a tu diapositiva anterior, aunque ahorita lo vamos a ver la anterior, esa es la estructura del colesterol, que son anillos rígidos. Entonces el colesterol lo que le va a conferir a las membranas es rigidez. Entonces, para que la membrana mantenga un cierto grado de fluidez, yo tengo que mantener ciertas concentraciones de fosfolípidos y cierta concentración de colesterol, porque los dos aportan cosas que son contrarias. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un problema de hipercolesterolemia, vamos a tener mayor incorporación de colesterol a las membranas y eso va a alterar la fluidez de las membranas, porque nuestras membranas van a tender a volverse más rígidas y por lo tanto todos los sistemas de transporte y de movimiento a través de la membrana también se van a ver afectados. ¿Ok? Entonces el colesterol confiere a las membranas rigidez. Y bueno, el colesterol se sintetiza en los tejidos a partir de la acetilcoenzima A y es el precursor de todos los otros esteroides en el organismo, como puede ser corticosteroides, hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. Que se condensa con la cetoacetilcoenzima A y te va a dar entonces la hidroximetilglutaridina A. Dentro de esto se condensan y esto lo cataliza la HMG coenzima A sintasa y para que pueda formar la HMG coenzima A o la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. ¿Okay? Y el NAT, aquí están las moléculas de NAT. NADPH. NADPH, perdón.
va a reducir el mevalonato. Y O sea, va a reducir a la hidroximetilglutaricoenzima A para dar mevalonato. para dar mevalonato. Y lo hace por medio de esta que es la HMG reductasa. Bueno, menciona el libro que este es un paso muy importante porque aquí ciertos fármacos como las estatinas influyen para poder reducir el colesterol. Entonces es el sitio donde los fármacos van a ser más eficaces. No es para reducirlo, sino para inhibir la síntesis de colesterol. Miren, vamos a ir resumiendo. La síntesis del colesterol es una vía, digamos, más o menos extensa. Vamos a ver nosotros cuáles son los pasos fundamentales. ¿Ok? ¿De qué partimos? ¿Dos moléculas de qué? Acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Y esto me va a dar 4 carbonos. acetilcoenzima A. ¿Ok? Por acción de una enzima que ya vimos que se llama Tiolasa. tiolasa. Y luego va a entrar una tercera molécula de acetilcoenzima A y vamos a obtener hidroximetilglutaricoenzima A por acción de una enzima que se llama hidroximetilglutaricoenzima A sintrasa. Fíjense, hasta aquí estas reacciones son idénticas a la síntesis de los cuerpos cetónicos. De hecho, son las dos primeras reacciones de síntesis de cuerpos cetónicos. La diferencia es, como lo mencionaba su compañera, que la síntesis de cuerpos cetónicos es mitocondrial y esto está ocurriendo en el citosol. Entonces son enzimas que tienen ubicaciones intracelulares diferentes. ¿Ok? Ahora, la siguiente reacción que vamos a ver, digamos que de alguna manera es la primera reacción que es exclusiva de la síntesis del colesterol y es el paso de hidroximetilglutaricoenzima A qué? A mevalonato. ¿Qué voy a consumir aquí? Dos moléculas de qué? De NADPH. ¿Quién va a proporcionar ese NADPH? ¿Estatinas? No. ¿Qué vía va a proporcionar el NADPH? La vía de las pentosas. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto que la vía de las pentosas daba NADPH para la síntesis de ácidos grasos y para lo otro que va a aportar grandes cantidades de NADPH es para la síntesis del colesterol. Ahora, la enzima que está aquí se llama hidroximetilglutaricoenzima A reductasa. Y esta enzima es la más importante de toda la síntesis del colesterol. ¿Por qué? Porque va a ser para la célula, o sea, desde el punto de vista celular, este es el punto de regulación de la síntesis del colesterol. O sea, esta es la enzima que va a estar sometida a mecanismos de regulación. Y desde el punto de vista farmacológico, esta es la enzima que es el blanco de los fármacos que se utilizan para inhibir la síntesis de colesterol, que es el grupo de las estatinas. ¿Ok? Entonces es importante desde el punto de vista de regulación y es importante desde el punto de vista farmacológico. E insisto, este es el primer compuesto que se sintetiza que es exclusivo de la síntesis del colesterol. Y ese celular te lo voy a quitar. Todas las clases es, cállense, guárdenles, o sea, parecen niños, no sé de qué edad. Sí, por favor. Bueno, el segundo paso es la formación de unidades superado, básicamente que la la molécula de colesterol tiene muchos átomos de carbono. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la lógica para sintetizar colesterol? Nosotros vamos a tratar de obtener primero una cadena lineal larga, o sea, que tenga muchos átomos de carbono, y luego esa cadena lineal la vamos a someter a ciertas reacciones para volverla cíclica, o sea, la vamos a ir cerrando para formar lo que son los 4 anillos de la estructura del colesterol. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos claves aquí? Fíjense que partimos del mevalonato y efectivamente, como ella mencionó, tengo 1, 2, 3 fosforilaciones consecutivas. ¿Sí lo ven?
que me van a llevar a este compuesto, mevalonato 3-fosfato 5-difosfato, así se llama. Y luego este compuesto se descarboxila y nos va a dar isopentenildifosfato, que es lo que se considera un isopreno. Cuando ustedes oyen que se sintetizan unidades de isopreno, este es el isopreno. Y si ustedes se fijan, el isopreno, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces vamos a ir resumiendo esto hasta aquí. Partiendo del mevalonato, no voy a poner todos los compuestos. Vamos a tener 3 reacciones de fosforilación. ¿Sí? Y luego vamos a tener una reacción de ¿qué? De descarboxilación. Y vamos a llegar entonces al isopentenil difosfato. Este es el siguiente compuesto que me interesa que ustedes ubiquen. Y lo que me interesa que ubiquen también es que tiene 5 átomos de carbono y que es lo que vamos a conocer como una unidad de isopreno o isoprenoide. ¿Ya? Ahora, en la siguiente reacción lo que va a ocurrir es que yo voy a necesitar 2 de estos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que repetir otra vez todo este ciclo de reacciones para obtener un segundo isopentenil difosfato. ¿Ya? Y luego 2 de ellos yo los voy a fusionar para entonces dar el siguiente compuesto que es el geranil difosfato. Si estos 2 tienen 5 átomos de carbono, el geranil difosfato ¿cuántos va a tener? 10. Entonces aquí yo necesito obtener 2 moléculas de esto, para lo cual tengo que volver a repetir todas las reacciones y las voy a condensar entre sí y esto me va a dar geranil difosfato, que tiene 10 átomos de carbono. Y luego, ¿qué voy a hacer? A este lo voy a hacer reaccionar con una tercera molécula de isopentenil difosfato. ¿Qué quiere decir? Que hasta acá esto tuvo que ocurrir otra vez, o sea, otra tercera vez para yo obtener otra molécula de estas. ¿Sí me siguen todos? Este tenía 10 átomos de carbono, quedamos que este tiene 5, por lo tanto voy a obtener un compuesto que va a tener ¿cuánto? 15 átomos de carbono, que es el farnesil difosfato. Este tiene... ¿Cómo se llama el de 10 también? El de 10 se llama geranil difosfato. Y por último, Sí. dice que se condensan 2 moléculas de esta de farnesil difosfato para poder dar ya por último el escualeno. El escualeno, correcto. Entonces tengo que obtener 2 de estas. Aquí se lo voy a poner. Tengo que obtener 2 de farnesil difosfato. Las voy a unir y entonces me va a quedar lo que es el escualeno, que es una molécula con 30 átomos de carbono. Con 30 átomos de carbono yo ya tengo suficiente como para poder empezar a llevar a cabo las reacciones con las cuales voy a volver esta estructura lineal una estructura cíclica. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Sí. Son 3 de desfosforilación. Y 3 de fosforilación. De fosforilación. Ajá. Y Una de descarboxilación. Descarboxilación. Ajá. Libera CO2. Ah, ya. Eso para llegar aquí. Y esto lo vas a tener que repetir 3 veces, porque aquí requeriste 2, pero acá vas a requerir una tercera. Pero descarboxilación solamente es una. No. Para tú obtener el isopentenilo difosfato, necesitas hacer todo esto, incluyendo la de descarboxilación. Pero eso lo vas a tener que hacer 3 veces, porque aquí ocupas 2 y aquí ocupas una tercera. Entonces, esa secuencia hasta aquí se tiene que repetir 3 veces.
¿dónde van a ocurrir los cierres para poder formar lo que son los 4 anillos del colesterol? ¿Sí? ¿Van siguiendo? Entonces, en el siguiente paso, efectivamente, lo que van a ocurrir es el movimiento de ciertos grupos metilos, o sea, los vamos a cambiar de posición, ajá, y esto por acción de la escualeno epoxidasa. Y luego, bueno, a ver, comentame. Bueno, todo esto se cataliza por la óxido escualeno, la nosterol ciclasa. O sea, lo que sigue en las reacciones, fíjense. Ahí tú no viste los grupos metilos de la manera en la cual tú lo explicaste, ¿ok? Pero lo siguiente que tenemos que hacer es cerrar los anillos. Y quien va a cerrar los anillos es este complejo que se llama óxido escualeno lanosterol ciclasa. Si ustedes se fijan, aquí está puesto esto como una reacción. Esto en realidad no es una única reacción. Si nosotros fuéramos a desplegar todo esto, tendríamos un conjunto de reacciones porque tenemos que ir cerrando de uno en uno todos los anillos. O sea que en realidad esta síntesis es un poco más extensa. Aquí está como que reducido lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes conozcan? Que de escualeno nosotros vamos a pasar a lo que es lanosterol. Eso es lo que me interesa, ¿ok? Este escualeno era un compuesto lineal y el lanosterol, ¿qué importancia tiene? Que ya es el primer compuesto cíclico que yo obtengo dentro de lo que es la síntesis del colesterol. Entonces el siguiente paso, así lo podemos resumir, es de escualeno a lanosterol. O sea, paso de una estructura lineal a una estructura cíclica. ¿Cuántas reacciones hay ahí? Varias, que no están mencionadas. Ahora sí, así el último que es la formación del colesterol a partir Del lanosterol. Ajá. Esto tiene lugar en las membranas del retículo endoplasmático y incluye cambios en el núcleo y en la cadena lateral del esteroide. Aquí, los grupos metilos de C14 y de C4 se van a eliminar para formar el 14 desmetil lanosterol. Entonces estos se eliminan y ya se forma este 14 desmetil lanosterol. ¿Saben lo que es? Ah, que te lo dejaron abajo igual el del 4. ¿Es lo que tú dices? El del 14 sí lo eliminaron, pero no eliminaron el del 4, pero sí se eliminan. Sí se eliminan porque fíjate ya donde tienen lo que es el simosterol, ellos ya no están presentes. Entonces ya después de esto sí se forma el simosterol. Bueno, el doble enlace de C8-C9 se mueve hacia el carbono C5 y C6 en 2 pasos para formar el desmosterol. Y ya, entonces por último, el doble enlace de la cadena lateral se reduce ya para formar el colesterol. El doble enlace que es este de acá. O sea, aquí movimos el doble enlace que teníamos aquí. Al final va a quedar acá. ¿Lo ven? Se mueve en 2 pasos, quedando entre el carbono 5 y el carbono 6. Y lo otro que hacemos es que este doble enlace que está en una cadena lateral, que está unida al último anillo del colesterol, este doble enlace se elimina, aquí ya no lo ven, por acción de una molécula de NADPH. Entonces, básicamente, vamos a resumirlo, que del lanosterol nosotros vamos a pasar a lo que es la estructura ya de lo que es el colesterol. ¿Qué es lo que vamos a tener? Movimientos de grupos metilos, movimientos de doble enlace y eliminación de doble enlace. Aquí pasamos ya a lo que es el colesterol. Y ahora sí vamos a ver bien cuál es la estructura del colesterol. El colesterol tiene 4 anillos cíclicos, ¿sí? Que los vamos a denominar A, B, C y D. Y en el anillo B, unido al carbono 17, vamos a tener una cadena hidrocarbonada, que es un radical.
sea, tenemos un radical unido a lo que es el carbono 17 que está ubicado en el anillo D. Esto que tienen aquí, marcado como 19 y 18, son dos grupos metilos, o sea, dos grupos CH3. Y lo que más me interesa que todo el mundo ubique que es en el carbono 3 del anillo A, vamos a tener un grupo hidroxilo. ¿Por qué me interesa que todo el mundo ubique ese grupo hidroxilo? Porque cuando nosotros nos dicen que el colesterol es antifático, todo esto, exactamente, todo esto que yo tengo aquí es hidrofóbico. Lo único que es polar dentro de la estructura del colesterol es el grupo hidroxilo. Cuando nosotros hablamos en una lipoproteína de colesterol libre, estamos hablando de esta estructura. Y cuando hablamos de colesterol esterificado, lo que estamos diciendo es que aquí donde está el grupo hidroxilo, voy a tener unido un ácido graso. Entonces la única porción polar que tenía el colesterol desaparece y el colesterol esterificado entonces es completamente hidrofóbico. ¿Sí está claro? Si nosotros fuéramos a ubicar el colesterol, por ejemplo, en la capa externa de una membrana, ¿en qué posición ustedes lo pondrían? Con el grupo H hacia afuera. O sea, tendríamos que ponerlo verticalmente y que el grupo hidroxilo estuviera ubicado hacia la parte externa porque es la única porción polar que tiene el colesterol. O hidrofílica, es lo mismo. ¿Sí les queda claro eso? Bueno. Eso es lo importante aquí, es que ustedes sepan que a partir del farnesil, del farnesil y fosfato, acá lo puse, nosotros podemos formar lo que es la ubiquinona o lo que es el dolicol. ¿Ok? La ubiquinona ustedes ya saben cuál es la función que tiene, la coenzima Q de la cadena de transporte de electrones, se va a derivar de este intermediario en la síntesis de lo que es el colesterol, es otra importancia de esta vía de síntesis. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la regulación. Como ya dijo la doctora, pues, está controlada por la HMG coenzima reductasa. Bueno, en animales en admisión, la síntesis reducida del colesterol pues, obviamente se va a acompañar con un decremento de la actividad de esta enzima. Primera manera de regulación de la hidroximetilglutaric coenzima A reductasa van a ser por regulación alostérica. ¿Mediada por quién? Por sus productos. El colesterol obviamente va a funcionar como un regulador alostérico negativo, o sea, un inhibidor. Y el mevalonato, que es un intermediario, también va a funcionar como un regulador alostérico negativo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que puntualizar. HMG-CoA reductasa va a estar regulada negativamente por colesterol y por mevalonato. Coenzima A reductasa. ¿Colesterol y quién? Mevalonato. Bueno, el colesterol y los metabolitos reprimen la transcripción de la HMG coenzima reductasa por activación de un factor de transcripción que se llama proteína de unión al elemento regulador esterol, con estas siglas SRBP, y estas son una familia de proteínas que regulan la transcripción de una gama de genes comprendidos en la captación y metabolismo celulares de colesterol y otros lípidos. Ocurre una variación diurna de la síntesis de colesterol y actividad de la reductasa. Ok, entonces este es otro mecanismo de regulación. A ver, ¿cómo funciona? Bueno, como ya lo dije, el colesterol y los metabolitos van a inhibir la transcripción de la HMG coenzima A reductasa. O sea, se unen primero, a ver, regrésate al anterior. Se van a unir a quién? A la proteína de unión con elemento regulador del esterol, SRBP. Ok, se une el colesterol. Eso hace que esta proteína se active, y va a generar un fenómeno de inhibición sobre la transcripción del gen del colesterol. Entonces, este es un segundo mecanismo de regulación, porque esto ya no es una regulación alostérica. O sea, el colesterol funciona como regulador alostérico, pero también ejerce una regulación que es a nivel de ADN. O
sea, a través de este mecanismo, él puede inhibir la transcripción del gen que da origen aquí a la enzima, a la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Y el gen sería, bueno, a donde se une esa BCR. Sí, y ese es un factor transcripcional que se une luego a lo que es el gen en una, digamos, porción del gen que es represora. Entonces lo que hace es que inhibe la transcripción del gen. Bueno, la insulina o la hormona tiroidea van a aumentar la actividad de esta enzima de la HMG coenzima reductasa, y el glucagón o los glucocorticoides por lo contrario la van a minorar. Bueno, el mecanismo, como siempre les digo, lo tienen que volver a revisar, pero lo importante aquí es que entendamos cuál es el efecto de la insulina y cuál es el efecto del glucagón. La insulina, ¿qué efecto va a tener sobre la HMG coenzima A reductasa? Lo La activa. va a activar. Ajá. O sea, al final de todo el mecanismo la va a activar. Y el glucagón lo va a inhibir. Y hay otras hormonas también que tienen el mismo efecto. Acuérdense que los glucocorticoides funcionan básicamente con el mismo efecto de lo que es el glucagón. Eso fue pregunta del examen pasado. Y en este caso también les hablan de la hormona tiroidea, que va a tener un efecto semejante a lo que viene siendo el efecto de la insulina. ¿Okay? Entonces, esa es una tercera forma de regulación, es un control hormonal. ¿Hormona qué es la otra? La hormona tiroidea. Hormona tiroidea. Bueno, y decía que los Cuando aumenta el colesterol en las células es por la captación de las lipoproteínas con colesterol por receptores de LDL o el receptor recolector. Ahora te vamos a ver por esta imagen. Aquí está el receptor de LDL y el receptor recolector. También aumentan por la captación de colesterol libre de las lipoproteínas con alta proximidad de colesterol hacia la membrana celular. Que es aquí las lipoproteínas con alto colesterol hacia la membrana celular. Y por la síntesis de colesterol y la hidrólisis de los colesterol por la colesterol hidrolasa. Aquí por la síntesis de colesterol y por la hidrólisis de la colesterol por la colesterol hidrolasa. Esos son los que aumentan. Y los que disminuyen el colesterol en la célula es por el flujo de salida del colesterol desde la membrana hasta las HDL por la ABCA1, ABCG1 o SR1B1. De las células sale el colesterol hacia las HDL por el ABCA1 y por el SRB1 o ABCG1. Ay, ya pásense. Qué lata con ustedes. Otra vez. Son los receptores que vimos ayer hacia las HDL. Luego el receptor LDL está muy regulado. A ver, vamos a regresarnos a lo anterior. Vamos a puntualizar. Aquí nos están diciendo que en realidad los niveles de colesterol en las células van a depender no solo de un factor, sino de varios. Vamos a ir recordando qué significa cada uno de ellos. Me están diciendo que el aumento del colesterol en una célula se puede deber a, ¿qué les dicen? ¿Captación de qué? Lipoproteínas. De lipoproteínas con colesterol, que vienen siendo ¿quiénes? LDL. Las LDL, o sea, de cuánto colesterol esté llegando a las células proveniente de la manera en la cual se transporta, que son las LDL. Luego les dicen, ¿captación de qué? De colesterol libre. Desde la lipoproteína con aumento hacia la membrana. Es decir, depende de cuánto me llegue en forma de LDLs y depende también de eso que me está llegando, cuánto va a captar la célula. Que en la mayoría de los tipos celulares, efectivamente el colesterol que se va a captar va a ser para incorporarlo a lo que es la membrana. Número 3, ¿de qué va a depender? De la síntesis endógena de colesterol que tenga la célula. Y número 4, Hidrólisis de colesterol por colesterol hidrolasa. que eso tiene que ver también con el transporte de las lipoproteínas. O sea, el colesterol esterificado también se puede hidrolizar e incorporar a lo que vienen siendo las membranas. Entonces, eso es lo que puede provocar un aumento de colesterol en la célula. ¿Qué puede disminuir el colesterol de las células? La salida de colesterol, ¿hacia dónde? Hacia las lipoproteínas que hacen el transporte reverso. Es decir, yo célula elimino mi exceso de colesterol y a quién se lo voy a dar, a las HDL que lo van a llevar hacia el hígado. ¿Ok?
del colesterol por la ACAT. Esto tiene que ver con lo mismo, porque es la manera de transportarlo dentro de las lipoproteínas. Y lo otro es cuánto colesterol utilizo para obtener cosas que la célula necesita, como pueden ser, por ejemplo, las hormonas en aquellos tejidos donde se sintetizan hormonas esteroideas, o como pueden ser también la síntesis de ácidos biliares en el hígado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me va dando un balance, cuánto me llega, cuánto ocupo, cuánto me va quedando de colesterol en la célula. Entonces, finalmente, el que recibe todo lo que los tejidos ya no quieren es el El hígado, claro. Así es. Luego el receptor LDL está muy regulado. Los receptores LDL de apoproteína B100 y apoproteína E. Receptor LDL, el otro nombre que se le da es ApoBE. Cuando ustedes oigan receptor ApoBE, es lo mismo que el receptor ALDL. ¿Por qué le llaman así? Porque lo que reconoce ese receptor es la ApoB y la ApoE. Entonces son dos nombres diferentes que se le pueden dar a un mismo receptor. Están en la superficie, en hoyuelos cubiertos por el lado citosólico por una proteína que se llama clatrina. Así es. Estos son los receptores y estas que se ven en las rayitas es la clatrina. Y dice que el receptor de glucoproteína abarca la membrana. Abarca la membrana y la porción la región de unión B100 está en la porción aminoterminal que está expuesta, que son los dos palitos. Luego dice que la LDL es captada por endosomas y por endocitosis, y la apoproteína y el colesterol éster son hidrolizados en el lisosoma. Aquí la LDL es captada, es intacta, y aquí en el lisosoma es donde se hidroliza, y el colesterol pues se va cuando confunde el colesterol de la célula y los receptores se reciclan. O sea, las LDL llegan a lo que viene siendo la membrana, en este caso vamos a pensar que fuera del hígado, y ellas se van a unir a esos receptores que las reconocen. Y esto es lo que se llama una endocitosis mediada por receptor. ¿Por qué se llama así? Porque cuando se forma la partícula endocítica, o sea, cuando se da la endocitosis como tal, se endocita no solo a la LDL, sino también a los receptores. ¿Sí se dan cuenta ahí en la figura? O sea, la partícula que se forma después de la endocitosis está englobando a la LDL, pero también a los receptores. Por eso se llama una endocitosis mediada por receptor. Toda esa vesícula que se forma, que se conoce como endosoma, se va al interior de la célula. ¿Y con quién se va a fusionar? Los lisosomas. Con los lisosomas, que es donde están las enzimas que van a degradar todo lo que viene en la LDL. ¿Ok? Y dice que el flujo ascendente del colesterol inhibe lo que es la transcripción de la HMG coenzimada sintasa, la HMG coenzimada reductasa, y el receptor de LDL, y todo esto es por el sistema de la SRRP que ya vimos. Y ya esto inhibe o suprime la síntesis y la captación del colesterol. Ok, entonces los lisosomas hidrolizan a la LDL. ¿Qué se va a liberar de ahí? Todo lo que trae la LDL. Lo que le haya quedado de triacilgliceroles, que es prácticamente nada, básicamente lo que se van a liberar es el colesterol que viene, que es lo que más transportan las LDL, y los demás componentes estructurales, que son los fosfolípidos y la parte proteica, ¿sí o no? Cuando el colesterol ya está libre, entonces, dependiendo de cuánto colesterol llegó al hígado, va a ser el grado de inhibición que se va a ejercer sobre quién. Sobre la HMG coenzima reductasa. O sea que el colesterol que el hígado capta proveniente de los remanentes que llegan en la sangre sirve para que el propio hígado regule ¿qué? Su síntesis de colesterol. ¿Ok? Ese colesterol funciona como un inhibidor de lo que es la síntesis. Normalmente los receptores, ya una vez que se da la hidrólisis, los receptores se reciclan, o sea, se regresan a la membrana. Pero se ha visto también que mientras mayor cantidad de colesterol llegue a la célula, el número de receptores que se regresa a la membrana es menor. ¿Qué quiere decir? Que si llega mucho colesterol, se inhibe la síntesis, pero se inhibe también la captación, porque regreso menos receptores a la membrana y por lo tanto la captación de colesterol también disminuye. ¿Ok? Y luego decía que se estimula a la actividad de la ACAT y se promueve la acidificación del colesterol. Aquí
por esta, el colesterol se esterifica por la ACAT. Y el receptor de LDL sobre la superficie celular está regulada por el requerimiento de colesterol, y esto es para la síntesis de membranas, hormonas tiroideas y ácidos biliares, como ya lo vimos. Luego decía que el colesterol se transporta entre tejidos en lipoproteínas plasmáticas, y la mayor parte de este colesterol es en colesterol éster, y en los humanos está más en las LDL. El colesterol en la dieta se equilibra con el colesterol plasmático en días y con el colesterol hístico hasta semanas. Y el colesterol éster de la dieta se hidroliza hacia colesterol en el intestino, y ya el colesterol del intestino se incorpora a los kilomicrones. Eso es aquí. El colesterol de la dieta se incorpora a los kilomicrones. Y desde que del 80-90% del colesterol absorbido se utiliza con ácidos grasos de cadena larga en la mucosa intestinal. Luego del colesterol de los kilomicrones, se van a hacer ligados por remanentes del kilomicrón, pero obviamente pasan por los tejidos extrahepáticos y la lipoproteína lipasa, y ya quedan remanentes de kilomicrón, y estos son captados por el hígado por los receptores. Luego dice que la mayor parte del colesterol es excretado ya por el hígado por las sales lineares, y se pasa de aquí, del colesterol del hígado, se puede volver a convertir en VLDL, y luego estas hacia IDL y estas hacia LDL. La LDL puede ser captada por el receptor del hígado o también por receptores de lípidos extrahepáticos. Decía que casi todo el colesterol plasmático depende de la LCAT plasmática, que es esta. Esta es la lecitina colesterol acetiltransferasa o LCAT, y se relaciona con las HDL que contienen apoproteína A1, que es esta. Y a medida que el colesterol de las HDL se esterifica, crea un gradiente de concentración e introduce el colesterol desde los tejidos extrahepáticos hacia otras lipoproteínas, y esto funciona con el transporte inverso del colesterol, que también se va hacia el hígado y las HDL. La proteína de transferencia de colesterol éster, esta, facilita la transferencia de colesterol éster desde las HDL hacia otras lipoproteínas. Esta se encuentra en el plasma y facilita la transferencia, como ya les dije, de colesterol éster desde las HDL hacia las VLDL, hacia las IDL y hacia las LDL, y esto lo hace por intercambio de colesterol, lo que alivia la inhibición por producto de la actividad de la LCAT en las HDL. Y gran parte del colesterol éster formado por la LCAT se va a hacer ligado por remanentes de VLDL, que serían las IDL, o por LDL. En las HDL que llevan su colesterol se van hacia el hígado. Miren, esa figura es una mezcla de las dos que vimos en la clase pasada. ¿Por qué digo que es una mezcla? Porque en la clase pasada vimos qué pasaba a partir del intestino y luego qué pasaba a partir del hígado. Y aquí tenemos las dos juntas, de manera tal que tenemos todo el metabolismo de lo que son las lipoproteínas. Ahora, vamos a partir de aquí, de lo que es el intestino. Suponemos que está ocurriendo un proceso postprandial, o sea, después de la dieta absorbemos las grasas y se forman lo que son los kilomicrones. Y ya vimos que esos kilomicrones se iban al torrente sanguíneo, iban a sufrir la acción de la lipoproteína lipasa e iban a quedar como kilomicrones remanentes. Y esos kilomicrones remanentes, ¿por quién van a ser captados? Por el hígado. ¿Ok? Ahora, el hígado es el que sintetiza, ya lo habíamos visto también en la clase pasada, las VLDL, que son ricas en triacilgliceroles, pero también llevan colesterol en sus dos formas, libres y esterificados. ¿Todo el mundo entiende las siglas? ¿Qué es lo que significan? ¿Sí? Bueno, esas VLDL sufren la acción de quién también, de lo que viene siendo la lipoproteína lipasa, y se van a transformar primero en IDLs, aquí las tienen, que son una forma de remanente que puede ser captado por el hígado directamente, o esas IDLs se pueden transformar en ¿qué? En lo que son las LDLs, aquí las tienen, que también pueden ser captadas por el hígado. Ahora, estas LDL no solo son captadas por el hígado, sino también por quién? Los tejidos extrahepáticos, porque insisto, todos los tejidos requieren de un cierto grado de suministro de colesterol para mantener lo que son sus membranas. Ahora, ¿a quién más tengo aquí? A las HDL. Las HDL, fíjense que les ponen colesterol saliendo de los tejidos extrahepáticos e incorporando a las
HDL para que éstas se vayan hacia el hígado y es lo que hablamos que era el transporte reverso del colesterol. ¿Qué es lo nuevo, digamos, que aparece en esta figura? Las interacciones que se pueden dar entre las propias lipoproteínas. Nosotros en la clase pasada habíamos mencionado que las HDL podían transferir lo que era la ApoC y la ApoE, pero también puede haber entre ellas, o sea, entre las lipoproteínas, movimientos de lípidos. Si ustedes se fijan, VLDLs, LDLs, IDLs le pueden aportar a las HDLs que triacilgliceroles, mientras que las HDL le pueden dar a estas lipoproteínas colesterol. Ese es un movimiento que sí nosotros no habíamos mencionado en la clase pasada. Quiere decir entonces que el colesterol que es captado de los tejidos puede llegar al hígado directamente en forma de HDL o que las HDL lo transfieran y finalmente van a llegar al hígado como remanentes IDL o LDL. ¿Sí me siguen? Ahora. O sea que las HDL también pueden darle colesterol a las IDL Sí. y LDL para que estas se vayan al hígado. Y esas se van al hígado y van a ser recapturadas y es una forma también de hacer llegar colesterol que venía de los tejidos hacia el hígado en otra forma, que va a ser en forma de LDLs e IDLs. Ahora, ¿qué otra cuestión hay importante aquí? Nosotros ya dijimos que el hígado es el único que tiene la capacidad de excretar el colesterol. Y eso lo va a hacer a través de la formación de lo que son los ácidos biliares, ¿sí? Que se van a ir ¿a dónde? Al intestino. Y luego vamos a ver que un porcentaje de ellos se reabsorben otra vez a nivel de lo que es el ilion y se regresan ¿a dónde? Al hígado. Esto es lo que se conoce como circulación enterohepática. Entrepática. ¿Ok? Entonces, eso es lo nuevo que aparece aquí. Les están mencionando cómo se da la circulación enterohepática, hígado, intestino, intestino. Más o menos les queda claro. Bueno, pues ahora vamos a ver que el colesterol se excreta por medio de la bilis, ya sea en su forma no esterificada o de Hidroxilasa es un citocromo P450. Entonces los siguientes pasos en la biosíntesis de ácidos biliares van a ser catalizadas por las monoxigenasas. La vía de la biosíntesis de ácido biliar se va a dividir en dos vías tempranas. Una vía que va a dar hacia coenzima A, que se va a caracterizar por un grupo hidroxilo en la posición 12, que es y otra vía que va a dar a lo desoxicolil coenzima A. Una segunda vía que se va a presentar en las mitocondrias va a comprender la 27 hidroxilación del colesterol, que va a estar catalizada por la esterol 27 hidroxilasa. Esto va a explicar una proporción Para importante. detenernos aquí, de hecho, si quieres regresamos sobre eso porque ya no puedo hablar mucho. Ya llegué. No, regresamos la siguiente clase, volvemos un poquito para puntualizar bien. Ácidos biliares primarios, ácidos biliares secundarios. Secundarios. ¿Y qué, perdón? ¿Cuáles son los primarios? ¿Cuáles son los Nada más.